Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar la clase de hoy con el siguiente tema. Bueno, nosotros hasta el momento hemos definido el modelo de regresión lineal múltiple, hemos estimado los parámetros y conocemos las propiedades de los estimadores. Todo a nivel vectorial, matricial, y sabemos extraer para cada componente del vector de parámetros estimados las propiedades de este componente. Bueno, ahora vamos a preocuparnos por los valores ajustados y los residuales del modelo. Los valores ajustados pues, son los valores que salen de la ecuación de regresión ajustada. Nosotros habíamos dicho que la ecuación de regresión ajustada era de este estilo. Y gorro igual a x por beta gorro. Y si ustedes observan, aquí estamos calculando todos los valores ajustados en un solo paso. Es este vector que está acá. De aquí yo puedo extraer la componente y. Esa componente y es lo que nosotros en el modelo de regresión lineal simple denominamos la ecuación de regresión ajustada, ¿cierto? Pero en forma matricial sería la fila y de la matriz X que multiplica el vector de parámetro estimado. Y bueno, ya uno lo puede desarrollar. Esto es igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro por x y 1 más beta 2 gorro por x y 2 y así sucesivamente hasta beta gorro k por x y k. Mire que este vector de valores ajustados se puede escribir como x por beta gorro y reemplazando beta gorro, que es todo esto que está acá, se llega a esta expresión. Toda esta primera parte, x por x traspuesta x a la menos 1 por x traspuesta, observen que es constante, fijo. Y solamente tenemos valores aleatorios en este vector, y. Si nosotros tomamos toda la parte fija y la llamamos h, se llega a que y gorro es igual a h por y, donde a esa matriz h la vamos a llamar la matriz hat, o en español la matriz gorro, ¿sí? Debido a que su multiplicación por el vector de observaciones, estoy multiplicando h por y, lleva al vector de valores ajustados y gorro. Entonces por eso le llaman la matriz gorro, porque al multiplicar por y se llega a y gorro. Bueno, realmente esa matriz tiene una importancia, digamos, geométrica, y es que es una matriz de proyección ortogonal que tiene las características de ser cuadrada, simétrica e idempotente. Esto ya lo habíamos definido en una clase anterior, que era tener una matriz idempotente. La simétrica y la cuadrada pues la manejamos más. Ser idempotente lo que significa es que si usted multiplica h por h, vuelve a dar h. Y esa matriz proyecta al vector de valores observados en el plano ajustado, volviéndolo el vector de valores ajustados. Esta matriz vamos a ver que juega un papel muy importante en la regresión, tanto en esta parte de la estimación como en la determinación de valores extremos, que será desarrollada más adelante. El segundo objetivo, digamos, en esta primera parte es definir los residuales del modelo, que al igual que en el caso de regresión lineal simple, corresponde a las diferencias entre los valores observados
y los valores ajustados. Entonces, cada residual es cada observación menos su valor ajustado. Y podemos reunir estos valores de los residuales en un vector, que sería el vector E, que es el vector de valores observados menos el vector de valores estimados o ajustados. Y aquí están contenidos todos los residuales, desde E1, E2 hasta EN. Los residuales también se pueden expresar en términos de H, ya que el error es Y menos Y gorro, y este Y gorro es H por Y, y sacando factor común, entre comillas, matricial, se obtiene la matriz identidad menos H por Y. Ok, continuemos. Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor. En las propiedades de los estimadores vimos que hay una cantidad desconocida que hay que estimar, que es la cantidad sigma cuadrado, que es la varianza del modelo y también es la varianza de las observaciones. Bajo los supuestos del modelo, que son estos, resumidos, el estimador insesgado de la varianza corresponde a sigma gorro al cuadrado es el MSE, como pasó en regresión lineal simple. Y en este caso el MSE se va a estimar como el SSE, la suma de cuadrados del error, sobre n menos p, siendo p el número de parámetros. Y la suma de cuadrados del error se puede estimar como la suma de cuadrados de los residuales, que es la suma de cuadrados de las diferencias entre y y gorro, y matricialmente sería y menos y gorro traspuesto por y menos y gorro, vector. Y haciendo un poquito de aritmética se llegaría a esta expresión. Realmente estas expresiones matriciales para las sumas de cuadrados las vamos a mirar, pero por cultura general. Ya sabemos que el software, en este caso el R, nos permite calcular estos valores sin necesidad de utilizar sus expresiones matriciales. Bueno, hay un tema que es probar la significancia de la regresión. Al igual que en regresión lineal simple, esta prueba se puede realizar mediante un enfoque de análisis de varianza. Como aquí tenemos un espacio de dimensión alta, pues no podemos ver los grafiquitos que hicimos en regresión lineal simple, pero son los mismos gráficos. ¿Qué quiere decir? Que las diferencias entre Y y Y barra se pueden descomponer en una diferencia debida al modelo y una diferencia debida al error. Aquí no lo vamos a graficar, pero todavía sigue siendo válido. En este caso, la hipótesis es un poquito más compleja. Recordemos el modelo. Entonces el modelo dice Y sub I es igual a beta 0 más beta 1 xi1 y así sucesivamente, beta k x y k. Y un error aleatorio. Entonces, la prueba que establece en H0 que no hay una relación entre las Y
y las X que se plantean en el modelo. Para que desaparezcan las X y no haya una relación entre Y y las X, observe que tiene que ocurrir que beta 1 tiene que ser 0, lo mismo pasa con beta 2 y lo mismo pasa con beta K. Entonces miren que la hipótesis nula establece que todos los betas desde beta 1 hasta beta K son 0, versus que al menos uno sea distinto de 0. Entonces, eso es lo que nos va a permitir saber si hay una regresión significativa o no. En este enfoque, todavía es válida la identidad de suma de cuadrados, que establece que la suma de cuadrados totales, expresada como esta sumatoria, se puede descomponer en la suma de cuadrados de la regresión, esta sumatoria, y la suma de cuadrados del error, esta última sumatoria. Y bueno, no solamente es válida esta identidad, sino que también es válida la identidad de grados de libertad. Y el procedimiento es el mismo. Se construyen los cuadrados medios, dividiendo las sumas de cuadrados por sus grados de libertad, y se establece una comparación entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error. Ese va a ser nuestro estadístico de prueba y con él vamos a tomar una decisión. Bueno, veamos también que en forma matricial esas sumas de cuadrados de la tabla NOVA se pueden expresar en forma matricial. Aquí les coloco las expresiones. En esta expresión la matriz J es una matriz cuadrada n por n donde todas las entradas son iguales a 1. Simplemente es una forma de llegar al resultado, en este caso para la suma de cuadrados de la regresión y en el último caso para la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados del error ya la habíamos visto, es la misma expresión que habíamos pintado antes. Como les digo, todo esto es cultura general. Nosotros vamos a hacer el cálculo con una instrucción de R y de una vez nos va a dar las sumas de cuadrados de la regresión y del error. Y si queremos hallar la total, pues simplemente sumamos. Bueno, miremos el procedimiento resumido en la tabla de análisis de varianza. Entonces, si ustedes observan acá, es la misma tabla que vimos en regresión lineal simple. Lo único que va a cambiar son los grados de libertad y bueno, de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con esos grados de libertad. Entonces, tenemos las mismas fuentes de variación, que son la regresión o el modelo, el error o el residual y el total. Tenemos la identidad de suma de cuadrados que establece que SSR más SSE es igual a SST. Recuerden que R no nos presenta sino estas dos primeras filas, la tercera no la presenta, y bueno, se entiende, es porque es fácil de calcular, solamente se suman estos dos y se obtiene este. En los grados de libertad tenemos también que esos grados de libertad sumados me dan los grados de libertad de la suma de cuadrados totales. Bueno, aquí es necesario explicar de dónde proviene estos grados de libertad acá. Devolvámonos acá. Observe aquí. Aquí tenemos tantas observaciones como parámetros. ¿Por qué? Porque estos Yesui y Gorro, bueno, lo voy a hacer aquí arribita, que aprovecho que tengo este modelo aquí. Si yo coloco Gorro, simplemente esta es la ecuación de regresión ajustada y no tendría error, ¿cierto? Entonces, esos Yesui y Gorro realmente dependen de las P estimaciones de los parámetros del modelo, porque los valores de X son fijos.
Entonces, realmente las variables aleatorias en este caso son los parámetros estimados y tenemos P parámetros estimados. Entonces, los grados de libertad serían iguales a P observaciones, que son los parámetros estimados, y le voy a restar una media que estoy estimando aquí con Y barra. Sería P menos 1. Pero recordemos que P es igual a K más 1, el número de variables más 1, y bueno, si yo le resto 1, eso me va a dar el valor que está mostrando la tabla de análisis de varianza, y es que los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión es igual a K. Bueno, y bueno, la suma de cuadrados del error es más fácil porque tenemos tantas observaciones como datos, o sea, en este caso n, y las estimaciones que estamos realizando nuevamente, lo que estamos aquí mirando en esta ecuación arriba, es que las estimaciones correspondientes a los y su i solamente involucran las estimaciones de los parámetros. O sea que tengo, en este caso, n menos p. Siendo p, pues, el número de variables más 1. Y la suma de cuadrados totales, pues, no va a cambiar. Es la misma, exactamente la misma que en regresión lineal simple. También tiene n observaciones y solamente estima una media que es Y barra. Entonces, n menos 1. Ahí está pues la explicación de por qué son estos grados de libertad y tenemos la misma identidad de grados de libertad. K más n menos p es igual a n más menos 1, perdón. Los cuadrados medios de la regresión y del error se calculan dividiendo la suma de cuadrados por sus grados de libertad. En ese sentido tenemos el cuadrado medio de la regresión, el cuadrado medio del error. Recuerden que esta componente, cuadrado medio del error, es el estimador de sigma cuadrado. Finalmente, dividiendo el cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error, se obtiene el estadístico de prueba, con una característica, y es que ese estadístico bajo H0, o sea, cuando se cumple que no hay una regresión lineal a través del modelo planteado entre Y y las X, se tiene una distribución para ese estadístico de prueba de una distribución F con K, que serían los grados de libertad del numerador, y con N menos P, que serían los grados de libertad del denominador. Y eso nos va a permitir establecer un criterio de decisión que dice: se rechaza H0 a una significancia dada alfa, a un nivel de significancia dado alfa, si ese valor del estadístico de prueba supera a f de alfa k n menos p. Aquí tenemos la misma idea de regresión lineal simple. Tenemos la distribución f. Y recuerden que esa distribución se cumple cuando H0 se cumple. Entonces, si encontramos un valor de F0 que esté en la cola derecha, entonces tenemos que rechazar H0. Si por el contrario estamos por debajo de un valor crítico, que es ese f de alfa k n menos p, entonces estamos diciendo que estamos a favor de H0 y no rechazamos H0. Bueno,
También se puede utilizar el valor P, que sería la probabilidad de encontrar una F de K y N menos P grados de libertad mayor que F0. Al rechazar, bueno, no, y el valor P se utiliza rechazando H0 si ese valor P es pequeño. Vamos a tomar como nivel de referencia el valor de alfa. Pero si estamos por debajo de alfa, rechazamos H0. Recuerden que rechazar H0 simplemente indica que hay una regresión entre al menos una de las predictoras y Y. Y en ninguna forma esto va a garantizar que el modelo es válido para predicciones o estimaciones. Bueno, si hay alguna duda me preguntan, por favor. Ok. También tenemos de la tabla NOVA la posibilidad de calcular el coeficiente de determinación. En este caso, un coeficiente de determinación múltiple. También lo vamos a denotar R cuadrado y se va a estimar de la misma forma que se hizo en regresión lineal simple. La interpretación todavía es válida, es la proporción de la variabilidad total observada en la respuesta, que es explicada por el modelo propuesto. Y recuerden que el modelo es la asociación lineal con el conjunto de variables predictoras. Como es una proporción, se mueve entre 0 y 1. Valdría 0 si todos los coeficientes de regresión fueran iguales a 0. Y sería igual a 1 si todas las observaciones caen sobre la superficie de regresión ajustada. Esto mismo lo explicábamos en regresión lineal simple. Son casos extremos que nunca ocurren, ¿cierto? Pero entre ellos dos nos gustaría más estar cerca de 1, porque eso nos indica que estamos teniendo un ajuste de las observaciones a la superficie de regresión ajustada. Ojo, un ajuste en cuanto a la cercanía de los puntos al plano o al hiperplano. Sin embargo, recuerden que todavía puede ocurrir el fenómeno de falta de ajuste. Aunque es usado como una medida de bondad de ajuste, tiene las desventajas que acabo de mencionar. Y es que un valor alto de R cuadrado no implica que haya un buen ajuste, ¿cierto? Puede suceder que se hayan observado pocos niveles de las variables predictoras y por tanto la superficie ajustada no sería útil para hacer extrapolaciones por fuera de tales rangos. E incluso si esta cantidad es muy cercana a 1, todavía el MSE podría ser muy grande y por tanto las inferencias tener poca precisión. Bueno, hay una desventaja en el R cuadrado, y es que cuando se agregan más variables predictoras a un modelo, el R cuadrado tiende a no decrecer, aun cuando existan dentro del grupo de variables un subconjunto que no aportan significativamente al modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener muchas variables en un modelo de regresión y me van a generar un R cuadrado alto. ¿Por qué? Porque el R cuadrado es no decreciente al aumentar el número de variables. Entonces, cada variable genera un incremento
así sea pequeño, en el R cuadrado. Siempre va a crecer. Pero puede que esta variable no sea significativa en el modelo. Entonces, el R cuadrado nos podría llevar a tener muchas variables que no son significativas dentro del modelo. Como una alternativa, tenemos la posibilidad de definir un R cuadrado ajustado. Y ese sí poderlo utilizar como una medida de onda de ajuste. Este R cuadrado penaliza la entrada al modelo de variables. O sea, entre más variables entren, el R cuadrado tiende a disminuir, el R cuadrado ajustado. Entonces eso nos va a permitir controlar el número de variables del modelo. Y es equivalente a la medida del cuadrado medio del error. ¿Por qué? Porque uno se calcula el R cuadrado ajustado en función del cuadrado medio del error. Observe que en la expresión del R cuadrado ajustado, que es 1 menos n menos 1 por el MSE dividido SST, cuando yo cambio el número de variables, ni el SST ni n menos 1 cambian. Obviamente este 1 está constante aquí también. Entonces lo único que cambia es el MSE y produciendo un cambio en el R cuadrado ajustado. Este valor también tiene un límite que es 1, ¿cierto? Superior. Pero no se puede interpretar como el R cuadrado que definimos antes. ¿Sí? Hay una diferencia que hace que no se pueda interpretar de la misma manera. Observe que si el R cuadrado crece, es porque el cuadrado medio del error tiene que decrecer. Y hay algo interesante con el R cuadrado ajustado, y es que empieza a disminuir cuando en el modelo se ingresan variables predictoras sin lograr reducir la suma de cuadrados del error. ¿Cómo nos va a servir el R cuadrado ajustado? Nos va a servir mucho en la comparación de modelos. Si yo tengo dos modelos ajustados para una misma respuesta, se considera mejor el que tenga menor MSE o equivalentemente el de mayor R cuadrado ajustado. Entonces viene que estas dos situaciones nos van a permitir comparar modelos. Y bueno, el MSE, recuerden que es la varianza del modelo. Entonces uno que va a preferir un modelo que tenga menos varianza, pero esto a su vez nos va a garantizar que el R cuadrado ajustado es mayor en ese modelo. Entonces, ahí sí nos indica que hay hay un mejor ajuste en ese modelo. Entonces, esto lo vamos a retomar más adelante, el R cuadrado ajustado, lo vamos a retomar más adelante cuando veamos comparación de modelos en la segunda parte de regresión lineal múltiple. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Camilo. Es que no sé si no entendí la parte en el que analizábamos las pruebas de hipótesis para ver qué parámetro o qué variable X medíamos su nivel de significancia. Lo que no entendí es cómo analizamos o cómo sabemos para cada X la relación con la Y. Bueno, aquí estamos evaluando una relación conjunta de todas las X con respecto a la Y. Entonces, en la prueba de significancia de la regresión,
vamos a establecer algo extremo, y es en H0 no hay relación entre Y y ninguna de las X. Cuando rechazamos H0, lo que estamos es diciendo lo que dice H1, y es algún beta J fue distinto de 0. Y esos J pueden cambiar entre 1 y K. No solamente es que sea contra el conjunto completo de variables. Puede ser que solamente sea una variable. ¿Cómo lo vamos a identificar? En una sección que más adelante vamos a ver, y se llama la selección de modelos. O sea, rechazando H0 en favor de H1, vamos a encontrar que hay una relación con al menos una de las X, pero no nos dice cuál o cuáles. Entonces es problema del investigador identificar cuáles son las variables significativas. Vamos a empezar en el siguiente tema a estudiar por los laditos esa temática de cuáles son las variables significativas. Y lo vamos a formalizar más adelante en lo que se llama selección de modelos, Camilo. Ah, listo, profe. Era esa la duda. No entendía que era en conjunto todos los parámetros. O sea, profe, que entonces la tabla ANOVA que me presenta acá, esa distribución F es también de todos los parámetros. Esa distribución F es del estadístico de prueba, ¿cierto? Y, digamos, el estadístico de prueba se basa en un modelo completo con todos los parámetros, con todas las variables. Pero hay una cosa curiosa, y es que solo cuando esos parámetros desde beta 1 hasta beta k son todos 0, se tiene la distribución F con K y N menos P grados de libertad. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Sí, es una pregunta interesante, y es que esa distribución solamente se da cuando los parámetros no son significativos. Por eso cuando obtenemos un valor de F0 que es muy grande, nos está diciendo, ojo, H0 no se cumple. Y por eso es que tomamos la decisión como la tomamos. Bueno. Entonces, vamos a hacer inferencias, ¿cierto? Ya conocemos la estimación de sigma cuadrado, que es el MSE. Ya conocemos la distribución de los parámetros estimados, que es una normal, con media igual al parámetro, y una varianza que depende de una matriz X traspuesta a X a la menos 1. Bueno, en todo caso, si yo conociera sigma cuadrado, esto es muy parecido a lo que hicimos en regresión lineal simple. O sea, si yo tengo el parámetro estimado, beta j gorro, recuerden que ese beta j gorro distribuía normal con media beta j y varianza sigma cuadrado por CJJ. Ese CJJ era una componente de la matriz X traspuesta a X a la menos 1, componente de la diagonal. Bueno, si yo tomo esta variable aleatoria, le resto la media y lo divido por la raíz cuadrada de esta varianza, sabemos que como es normal, se volvería una normal estándar, ¿cierto? Pero hay un inconveniente, y es que sigma cuadrado no es conocido. Entonces tengo que estimarlo. Y ya la diferencia entre beta j gorro y beta j, dividiendo por el error estándar de beta j gorro, que es la varianza estimada de beta j gorro en raíz cuadrada,
Bueno, si ustedes quieren mirar esto se puede mirar aquí como la raíz cuadrada de MSE por CJJ. Observen que yo lo que estoy haciendo es estimando lo que está aquí arriba. O sea, utilizo el estimador de sigma cuadrado, MSE, y lo multiplico por CJJ. A eso lo voy a llamar, a la raíz cuadrada de eso mejor, lo voy a llamar el error estándar de beta J GOR. Entonces ya no puede ser una normal estándar, porque hubo una estimación de sigma cuadrado. Pero sabemos que la distribución que surge es la distribución T, con los grados de libertad, que son los mismos grados de libertad del estimador de sigma cuadrado. En este caso el MSE, que es una cantidad que está dividida, pues la suma de cuadrados del error dividida por n menos p. De ahí salen los grados de libertad. Esto se va a cumplir para todos los parámetros, desde 0 hasta acá. Vamos a guardar este resultado con mucho juicio, que lo vamos a estar utilizando. Bueno, basados en este resultado, se pueden construir tanto pruebas de hipótesis como intervalos de confianza para los parámetros del modelo. Y eso lo vamos a describir a continuación. Entonces, lo primero es establecer pruebas de hipótesis para los parámetros del modelo. Se tienen en total K más 1 pruebas. Recuerden que ese K más 1 es igual a P. O sea, tengo P pruebas de hipótesis sobre los coeficientes individuales del modelo, que son estos, los beta J. Lo que se quiere probar es si ese beta J toma un valor real, llamémoslo BJ0. Ese es un número real. O en la hipótesis alternativa, si ese valor de beta J es distinto de ese valor BJ0. El estadístico de prueba es prácticamente el estadístico que tenemos acá. Solo que reemplazamos que beta J vale BJ0. Observen aquí, el cambio es que se cambia por BJ0. Si H0 se cumple, entonces ese BJ0 es igual al parámetro. O sea que me devolvería a este estadístico anterior. Y sabemos que eso distribuye como una T con n menos p grados de libertad. Eso es lo que dice acá. Pero, ojo, aquí solamente ocurre cuando H0 se cumple. Y con esta información, pues establecemos el criterio de rechazo, que nos permite rechazar H0 si el valor absoluto del valor del estadístico supera a un valor crítico la distribución T, también en valor absoluto, aunque en este caso no lo necesita. Pero bueno, lo que nos quiere decir esto en dibujo es que si yo tengo aquí mi distribución T bajo H0, este estadístico me deja una probabilidad de alfa medios a derecha, y bueno, el negativo me dejaría una probabilidad izquierda de alfa medios, quedando en el centro 1 menos alfa. Esta cola, digamos, establecería una región de rechazo, y la cola inferior
completaría esa región de rechazo, que es lo que estamos diciendo acá. Si el valor de t en valor absoluto supera a este valor absoluto, es que estemos o por debajo de la cola inferior o por encima de la cola superior, ¿cierto? Ya tomando los valores absolutos, pues simplemente estaríamos en la cola superior, pero es equivalente a estar en la cola inferior. También se puede hacer un criterio basado en el valor P. Aquí no lo explico, pero siempre está el valor P. Entonces llamémoslo BPJ. Que va a ser igual a la probabilidad. Yo creo que este valor absoluto sobra aquí. La probabilidad de encontrar una T con n menos 2 grados de libertad, menos P, perdón. Ahora sí, valor absoluto. Que supere al valor absoluto de TJ0. Si es en el valor absoluto que tiene doble valor absoluto. Y si ese valor P es menor que alfa, entonces también rechazo H0, ¿cierto? Rechazo H0 si también ocurre esto. Con cualquiera de los dos puedo llegar al mismo resultado. O sea, utilizando el estadístico de prueba y comparándolo con un valor crítico, o calculando el valor P y comparándolo con alfa. Bueno, sigamos. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Un caso particular de las pruebas de hipótesis anteriores son las pruebas de significancia de los parámetros individuales o de los coeficientes de regresión individuales, como lo quieran llamar. Y se obtienen reemplazando a beta J0 por el valor de 0. Entonces la hipótesis, digamos, se simplifica, se compara con 0. El estadístico se simplifica porque esto restaba al valor BJ0, pero como tenemos igual a 0, pues simplemente resta 0 y no se coloca. Entonces el estadístico de prueba es el valor del parámetro estimado dividido por su error estándar. Nuevamente bajo H0, eso distribuye como una T con n menos P grados de libertad y tenemos el mismo criterio de rechazo. Esta prueba está contenida en la tabla de parámetros estimados. Entonces, esta prueba la vamos a encontrar fácilmente en la tabla de parámetros estimados. ¿Sí? Aquí también se puede calcular un valor P y se compara con alfa. Es la misma expresión del valor P que escribimos anteriormente. No lo voy a escribir, se lo tienen ahí. También podemos definir intervalos de confianza para los parámetros del modelo. También basados en el mismo resultado anterior. Voy a volverme un momentico. Este resultado. Como sabemos que este estadístico distribuye T, entonces yo puedo utilizarlo para encontrar dos valores, uno inferior y uno superior, que me encierren a ese estadístico con una alta probabilidad, ¿cierto? Sería un cálculo de probabilidad que yo conozco. Pero me interesa saber cuál sería el límite inferior y el límite superior que me encierran al verdadero valor del parámetro. Esos valores, siguiendo pues esa metodología, se llega a que son
el límite inferior sería beta j gorro menos el valor t de alfa medios n menos p por el error estándar de beta j gorro. Y el límite superior sería lo mismo, pero con más, ¿cierto? Entonces, ese intervalo se construye de esta forma, pero se basa en el resultado que vimos anteriormente. O sea, yo ya conozco una distribución de ese estadístico, entonces puedo calcular una probabilidad alta de que esté entre dos valores, en este caso los cuantiles. O sea, estos t de alfa medios n menos p, uno positivo y el otro negativo. Y lo que hago es despejar cuánto valdría o en qué valores está encerrado el parámetro, en este caso beta j. Esto creo que lo hicimos con más detalle en regresión lineal simple, lo pueden mirar ahí, pero es el mismo procedimiento. Bueno, sigamos. Entonces, nosotros podemos individualmente mirar la significancia de cada parámetro. Si ustedes se ponen a pensar, mirar la significancia de beta 1 también implica mirar si la variable x1 es significativa en el modelo o no. ¿Por qué? Porque si beta 1 vale 0, x1 no aparece en el modelo. Entonces, hay una congruencia ahí. Parámetro no significativo implica que la variable no es significativa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos averiguar la significancia no de uno, sino de un subconjunto de parámetros o de coeficientes de regresión? Entonces, vamos a estudiar un procedimiento que nos va a permitir hacer ese tipo de pruebas. Veamos. Entonces, yo quiero probarla simultáneamente la significancia de dos o más coeficientes de la regresión. Para establecer una notación, vamos a hablar de un subconjunto A. Entonces aquí hay unos parámetros reunidos, ¿sí? Y esto lo quiero hacer en la presencia de otros coeficientes de regresión, que los voy a reunir en un subconjunto B. Para lo cual se debe separar la importancia de los coeficientes de regresión del subconjunto A, dado que los coeficientes de regresión en el subconjunto B están presentes en el modelo. Bueno, por ahora no creo que hayan agarrado la idea, pero lo vamos a ejemplificar. Vamos a ilustrar con un ejemplito, ¿sí? Por ahora digamos que una forma de medir la importancia de un subconjunto de coeficientes en un modelo de regresión lineal múltiple es a través de lo que se conoce como sumas de cuadrados extra. Bueno, ¿pero qué es una suma de cuadrados extra? Es una suma de cuadrados que mide la reducción marginal en la suma de cuadrados del error o un incremento marginal en la suma de cuadrados de la regresión producida por uno o varios coeficientes de regresión, dado que los otros coeficientes están presentes en el modelo. Una notación para las sumas de cuadrados extra en un modelo de regresión lineal múltiple debe definir, primero, cuál es el subconjunto A de coeficientes de regresión del que se quiere medir su importancia o se quiere calcular la suma de cuadrados extra. También se debe definir el subconjunto B de coeficientes de regresión que acompañan al subconjunto A en el modelo. Ahorita lo ponemos en un ejemplo. Y se debe cumplir
que la unión entre A y B debe estar incluida en el conjunto de todos los coeficientes de regresión del modelo. Lo otro que se debe cumplir es que la intersección entre los coeficientes que están en A y los coeficientes que están en B debe dar vacía, o sea, deben de ser dos conjuntos disjuntos. Entonces ahora sí definamos una notación. Entonces una suma de cuadrados extra para el subconjunto A dado un subconjunto B se denota y calcula como. Entonces, suma de cuadrados de regresión de A dado B, esta es la suma de cuadrados extra, se va a calcular como la suma de cuadrados de la regresión de A unido B menos la suma de cuadrados de la regresión de B. Observe la lógica. Yo quiero saber la importancia de A. Entonces, considero un modelo, bueno, una suma de cuadrados de regresión donde está A y B. Y le resto la suma de cuadrados de la regresión solamente de B. Entonces, miren que lo que estoy separando, si yo elimino B, lo que estoy separando es la importancia de A. ¿Cierto? Esa es la lógica, ¿no? Lo mismo ocurriría con la suma de cuadrados del error. Yo comparo un modelo que tiene a B y uno que tiene A y B. A unido B, perdón. Y de alguna manera lo que estoy haciendo es separando la importancia, en este caso, la diferencia en suma de cuadrados del error debido a A. Entonces puede ser una diferencia entre sumas de cuadrados de regresión o una diferencia entre sumas de cuadrados del error. Pero siempre tratando de separar la importancia del conjunto A. Ok, vamos a ver si lo podemos ejemplificar. Vamos a ver algunos ejemplos de sumas de cuadrados extra. Entonces, suponga un modelo de regresión lineal múltiple de Y contra 3 predictoras. Aquí está el modelo. Entonces, veamos algunas de las posibles sumas de cuadrados extras. Entonces, miren aquí que una suma de cuadrados extra de B1, beta 1, perdón, dado que están beta 0, beta 2 y beta 3 en el modelo. Entonces, esto lo vamos a llamar A, esto lo vamos a llamar B. ¿Cómo se calcula? Entonces la suma de cuadrados extra de beta 1, dado que está beta 0, beta 2 y beta 3, es la suma de cuadrados de la regresión de todo, o sea, de la unión de estos dos. ¿Qué es esto? Entonces aquí está A unido B. Y le resto la suma de cuadrados de la regresión de B. Este es B. De manera que me quede cuál es la diferencia de suma de cuadrados de regresión que está teniendo a causa de 1, de beta 1. ¿Sí? Miren que si yo resto, entre comillas, estos parámetros de este conjunto, pues me va a quedar B1. Y bueno, eso es la idea, la lógica. Se puede estimar también con la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error de B menos la suma de cuadrados de la unión entre A y B. Bueno. Se puede hacer para un parámetro, pero se puede hacer para un subconjunto de dos parámetros, como en el segundo ejemplo. Entonces, beta 1 y beta 2, la importancia de beta 1 y beta 2. Entonces, está el modelo con todos los parámetros, que es este.
suma de cuadrados de regresión, menos la suma de cuadrados de la regresión de el conjunto que está a la derecha de la barra vertical, o sea, el conjunto B, beta 0 y beta 3, y de alguna manera estamos separando la importancia de beta 1 y beta 2 en el modelo. Bueno, ahí está la explicación. Miremos este último. Ojo, no tienen que estar todos los parámetros. Miren esta suma de cuadrados extra. Es de beta 1, pero dado beta 0 y beta 3, no aparece beta 2. Entonces, aquí la unión no es el conjunto de parámetros completo, es un subconjunto también, ¿sí? Entonces, de todas maneras, la unión es que beta 0 más beta 1 más y beta 3 menos la suma de cuadrados de la regresión de B, que es beta 0 y beta 3, y esto es igual a la suma de cuadrados del error en el subconjunto B menos la suma de cuadrados del error en todo el subconjunto, en la unión de A y B. Les dejo una tareita, definan por favor la suma de cuadrados extra para beta 2, dado que está beta 0 y beta 1. Bueno, volviendo al objetivo inicial, donde queremos probar la significancia de dos o más coeficientes de la regresión, entonces vuelvo y coloco un ejemplo. Aquí voy a colocar 5 predictoras para explicar una Y. Se desea probar si el subconjunto de coeficientes de regresión beta 1, beta 2 y beta 5 es significativo en el modelo. Cuando hablamos de significativo en el modelo, quiere decir dado todo lo demás, ¿sí? Entonces la prueba de hipótesis es saber si beta 1, beta 2 y beta 5 son al mismo tiempo iguales a 0 o si alguno de ellos es diferente de 0. Entonces, para este tipo de pruebas se requiere calcular las sumas de cuadrados extra asociada al subconjunto, en este caso, de beta 1, beta 2 y beta 5, que lo llamamos A, dado el subconjunto de coeficientes restante, o sea, lo que queda en el modelo. Entonces, ya tengo a beta 1 acá, entonces está beta 0, beta 3 y beta 4. La unión de estos dos da todos los coeficientes del modelo, en este caso, ¿no? Ya vimos que puede ser un subconjunto. Bueno, ¿y cómo se calcula la suma de cuadrados extra? Pues ya tenemos dos formas de calcularlo, a través de una disminución en la suma de cuadrados de la regresión, perdón, un incremento en la suma de cuadrados de regresión al incluir los parámetros beta 1, beta 2 y beta 5, o sea, estos parámetros beta 1, beta 2 y beta 5. Mire, aquí no están, pero aquí ya están. Entonces, esa diferencia va a ser el incremento en la suma de cuadrados de la regresión al adicionar estos tres parámetros. Y aquí lo que tenemos es lo contrario. Bueno, aquí están en el modelo completo. Hay una disminución en la suma de cuadrados de la regresión, del error, perdón. Hay una disminución en la suma de cuadrados del error debido a la inclusión en el modelo de estos tres parámetros. Bueno. Note que en el cálculo de una suma de cuadrados extra siempre se pueden definir dos modelos. Un modelo completo que incluye todos los coeficientes de regresión que se consideran inicialmente en el modelo, o lo que es lo mismo el subconjunto A unido B. Todo esto que está acá, mire que esto es un modelo completo. Este es un modelo completo. Y hay un modelo, bueno, aquí está el modelo completo pintado, ¿cierto? Definido.
Y hay un modelo nulo o reducido que se obtiene al aplicar lo establecido en H0 al modelo completo. ¿Qué dice H0? Dice, beta 1 es igual a 0, beta 2 es igual a 0, beta 5 es igual a 0. Si yo aplico que esto es 0, que esto es 0 y que esto es 0, ¿qué va a pasar? Que el modelo se reduce. Queda beta 0 más beta 3x3 más beta 4x4. Miren qué tan simple es calcular el modelo reducido. Simplemente se aplica lo que dice H0. Y miren que estos son los modelos que yo estoy comparando. Miren, aquí están todos los coeficientes que están en el modelo completo y aquí están los que quedan en el modelo reducido, ¿cierto? Entonces, esos son los dos modelos que están apareciendo. Al igual que en las sumas de cuadrados vistas en la tabla NOVA, las sumas de cuadrados extra tienen unos grados de libertad, que en este caso son iguales, pues igual, porque es un solo grado de libertad, al tamaño del subconjunto A que se está probando. O, equivalentemente, se tiene como la diferencia entre los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión o de la suma de cuadrados del error, dependiendo del valor que utilice, de los dos modelos definidos anteriormente. Entonces, es como, aquí tengo el cálculo. Entonces, el tamaño de este subconjunto pues sería 1, 2, 3. De los grados de libertad son 3. Fácil. Pero si yo quiero, lo puedo calcular como la diferencia de los grados de libertad de cada una de estas sumas de cuadrados. Entonces observe que aquí esta suma de cuadrados de regresión es para el modelo completo. Y en general sabemos que los grados de libertad de una suma de cuadrados de la regresión es igual al número de variables predictoras del modelo. Entonces, como este es el modelo completo, ¿tiene cuántas predictoras? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5 grados de libertad. Y en el modelo reducido, ¿cuántas predictoras hay? ¿Quién se anima? 2. 2, muy bien. Entonces tenemos 5 menos 2. ¿Cuánto nos da eso? El mismo tamaño del conjunto que estoy probando, que es 3. Entonces 5 menos 2. Si luego por el lado de la suma de cuadrados del error, pues también tengo la suma de cuadrados del error de un modelo reducido y de un modelo completo. ¿Cuántos grados de libertad tiene el SSE del modelo reducido? En general, ¿cuántos grados de libertad tiene? N menos P. ¿Cuánto vale P en este modelo reducido? 3. 3, muy bien. Entonces aquí me queda N menos 3. Y a eso le voy a restar en el modelo completo, que sería N menos 6. La N se cancela, me quedaría menos 3 más 6 y me vuelve a dar el 3. Entonces, si no se acuerdan de cómo se calculan los grados de libertad, simplemente con la definición de la suma de cuadrados extra y calculando la diferencia en grados de libertad, pues pueden llegar al mismo resultado. ¿Estamos? Mírenlo acá. Lo vuelvo a colocar. Entonces, los grados de libertad de la suma de cuadrados de regresión del modelo completo vale 5. Los grados de libertad de la suma de cuadrados de regresión del modelo reducido, que apenas son 2. O si lo hago por el lado del SSE, entonces tengo n-3 menos n-6.
En cualquiera de los dos casos, llegamos a 3. A mí me parece mucho más simple contar cuántos parámetros estoy probando y ya. 1, 2 y 3. Bueno. También podemos definir el cuadrado medio extra, ms extra, como la suma de cuadrados extra dividido por los grados de libertad. Entonces, simplemente en el ejemplo, el cuadrado medio extra de beta 1, beta 2 y beta 5 es la misma suma de cuadrados extra dividido por 3. Y el estadístico de prueba es la razón entre el cuadrado medio extra sobre el cuadrado medio del error del modelo completo. Entonces, en el ejemplo, tengo este mismo cuadrado medio extra, que lo puedo escribir como esta razón que está aquí arriba. Y en el denominador simplemente el MSE del modelo completo. A veces uno ya puede obviar esta cantidad de coeficientes, en el sentido de que si uno no los coloca, asume que siempre va a ser el modelo completo el que está en el denominador. ¿Listo? Entonces, para ahorrar un poquito de lápiz, colocamos simplemente el MS en el denominador y se sabe que es el modelo completo. Bueno, ¿cómo se toma la decisión? A un nivel de significancia alfa, el criterio de rechazo es que F0 supere a una F de alfa con los grados de libertad en el numerador iguales a los grados de libertad de la suma de cuadrados extra, 3, y en el denominador la suma de cuadrados, perdón, los grados de libertad de la suma de cuadrados del error, que es n-6. Aquí detrás de todo esto está que bajo H0 se cumple que tenemos una distribución F, o sea, aquí nos falta, pero lo podemos agregar bajo H0, o sea, cuando los tres parámetros son 0, esto se distribuye como una F con 3 y n-6. En general, para cualquier suma de cuadrados extra, pues aquí estaría unos grados de libertad que dependen del tamaño del vector, o bueno, del subconjunto, y n-p. Bueno, aquí no, aquí era n-6, pero lo puse de una vez n-p. Bueno. Aquí está otro ejemplo. Ustedes lo miran, por favor. Aquí está muy resumido, ¿no? Se quiere probar solamente la significancia de beta 2 y beta 4. Entonces, de una vez escribe el estadístico de prueba. Y aquí tenemos el resultado, pues, digamos, de cómo se tomaría la decisión. Bueno, ustedes lo miran con calma y si tenemos alguna duda, en asesoría. Bueno, esto es un ejemplo también. Y es que, como estamos trabajando subconjuntos de parámetros, pues esos subconjuntos pueden ser de tamaño 1. Y de esa manera se tiene un camino alternativo para la prueba de significancia de los parámetros individuales, ¿cierto? Bueno, aquí está para 1 hasta acá, pero pudiera ser desde 0, no hay problema. En todo caso, es que tenemos aquí que se puede hacer la prueba de significancia de cada parámetro con base en un estadístico F, siguiendo pues el procedimiento de prueba de sumas de cuadrados extra. Miren que aquí está beta J y al lado derecho ya no puede estar, obviamente. Entonces, beta J, dado que está todo lo demás, ¿cierto? Sobre el MS del modelo completo, tengo el estadístico de prueba y tomo la decisión utilizando esa suma de cuadrados
perdón, esa suma de cuadrados extra solo tiene un grado de libertad, porque el tamaño del subconjunto es 1, ¿cierto? Entonces esta suma de cuadrados de regresión coincide con el cuadrado medio extra y se tiene que, el criterio de decisión es que se rechaza H0 si ese valor del estadístico supera a un f de alfa 1n menos p. Bueno, entonces, esa prueba es equivalente a la prueba T que habíamos definido antes. De hecho, la definimos en esta misma clase. No sé por qué dice aquí en una clase anterior. Anteriormente. ¿Sí? Anteriormente. De hecho, se puede demostrar que el valor de f es igual al cuadrado del valor de la prueba T. Recordemos acá, antes, aquí teníamos el valor T, J0. Si yo elevo al cuadrado este valor, voy a llegar al valor que estoy mirando acá, a este. Y si se calculan los valores P en los dos procedimientos de prueba, se llega a que son equivalentes. Esos dos valores P son exactamente iguales. Por otro lado, también se puede ver la prueba de significancia de la regresión como un caso particular de una prueba basada en sumas de cuadrados extra, donde A es el subconjunto beta 1 hasta beta k y B es simplemente beta 0, el intercepto. Lo pueden mirar, si tienen alguna duda lo miramos en la asesoría. Bueno, como todavía tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo suficiente. El último procedimiento de prueba que vamos a mirar en esta clase es la prueba de la hipótesis lineal general. Digamos que hemos ido definiendo pruebas de significancia de una manera progresiva. La más simple, cuando probamos individualmente los parámetros. Ahora miramos subconjuntos de parámetros con base en sumas de cuadrados extra. Por último, vamos a ver una prueba que también es simultánea, pero puede incluir términos más allá de la significancia, ya sea de un parámetro o de un subconjunto de parámetros. Ya vamos a ver cuáles términos pueden aparecer adicionales. Esta, digamos que es la prueba más general que vamos a ver con respecto a los parámetros. Entonces vamos a suponer un modelo de regresión lineal múltiple con K predictoras. Aquí está el modelo. A este modelo, como ya lo vimos, podemos llamarlo modelo completo. Y vamos a abreviar eso como FM, Full Model. En este modelo, pues yo puedo definir una suma de cuadrados de regresión, que es igual a la suma de cuadrados de regresión de todos los parámetros, que tiene K grados de libertad, y una suma de cuadrados del error, que va a ser de CS de Full Model, o sea, de todos los parámetros, y tiene n menos p grados de libertad. Considere una matriz L de constantes m por p, con R menor o igual que m, filas linealmente independientes. No sé si recuerdan del álgebra lineal, tener filas linealmente independientes significa que ninguna de ellas... Hola. Una pregunta, ¿cuál R acá menor igual que M? Ah, bueno, estamos definiéndolo, ¿no? Entonces estamos diciendo que R va a representar el número de filas linealmente independientes. Entonces en una matriz
puede que todas las filas sean linealmente independientes, pero puede que no. Entonces estamos definiendo el número de filas linealmente independientes. Ah, ok, gracias. Listo, Daniel. Bueno, entonces, hay una matriz que tiene m filas, ¿sí? Entonces yo tengo una matriz y tengo unas filas. En general, pues tengo m filas. Pero tengo que averiguar cuántas de ellas son linealmente independientes. Cuando averiguo ese número, a eso lo voy a llamar R. Entonces estos son m filas, m por p, de las cuales R son linealmente independientes. Y que un subconjunto de filas sea linealmente independientes quiere decir que ninguna de ellas se puede escribir como una combinación lineal de las otras. Esa es la definición, ¿cierto? Bueno, entonces, con base en esa matriz L, se puede formular una prueba de hipótesis lineal general. Y va a ser de la forma L por beta igual a 0 versus L por beta distinto de 0. Ojo, este 0 no es un 0 normal, es un 0 vectorial de dimensión m. Vamos a ejemplificar porque no es fácil esta prueba, puedes verla en el abstracto. Entonces, por ahora digamos, L por beta igual a 0 es simplemente un sistema de ecuaciones donde se formulan m hipótesis que se prueban simultáneamente. Si al modelo completo se le aplica lo establecido en H0, se llega a un modelo reducido que tiene asociado tanto una suma de cuadrados de regresión como una suma de cuadrados del error. Y las vamos a denotar de esta forma. Para probar la hipótesis, se debe definir una suma de cuadrados debida a la hipótesis, que la vamos a denominar SSH, que se calcula como la diferencia entre las sumas de cuadrados de la regresión o del error de los modelos completo y reducido. Bueno, SSH es el SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo. O la suma de cuadrados de regresión del modelo completo menos la suma de cuadrados de la regresión del modelo reducido, que tiene tantos grados de libertad como el número R de filas linealmente independientes en L. O equivalentemente, R también se puede calcular como la diferencia en grados de libertad de cada una de estas sumas de cuadrados. Bueno, vuelvo y les digo, esto es difícil así. Vamos a mirar un ejemplito. Más adelante terminemos de definir el procedimiento de prueba. El cuadrado medio de la hipótesis, MSH, se calcula como la suma de cuadrados de la hipótesis sobre el número de filas linealmente independientes. Y el estadístico de prueba es SMSH, ese cuadrado medio de la hipótesis, dividido por el MSE del modelo completo. Recuerden que el modelo completo, vamos a quitar todos estos parámetros, simplemente vamos a decir que es MSE. Entonces miren que la expresión es bastante simple. Bajo H0, ese estadístico F0 distribuye como una F Rn menos P. Y voy a rechazar H0 si ese valor de F supera a un valor crítico de esa F. Entonces veamos ahora sí ejemplos de cómo trabaja la prueba o el procedimiento de prueba. Entonces suponga un modelo de regresión lineal múltiple con K predictoras igual a 4. Se puede formular la siguiente prueba de hipótesis. Entonces,
beta 1 igual a beta 2. Ojo, no estamos igualando a 0, sino que el parámetro asociado a x1 es igual al parámetro asociado a x2. O sea, el efecto de la variable x1 y de la variable x2, esos efectos parciales son iguales. Y lo mismo ocurriría con beta 3 y beta 4. Entonces, bueno, la hipótesis alternativa, pues la negación de esto, como esta es una intersección entre dos eventos, la negación es la unión de los complementos de esos eventos. O sea, que esto sea diferente, unido a que beta 3 y beta 4 también sean diferentes. Puede ocurrir que uno sea diferente y el otro no sean iguales, o que los dos sean diferentes. Bueno. Observe que H0 se puede escribir de otra forma, y es beta 1 menos beta 2 igual a 0, y beta 3, paso el beta 4 para el otro lado, beta 3 menos beta 4 es igual a 0. De manera que la hipótesis nula contiene m igual a 2 ecuaciones y se puede escribir como beta 1 menos beta 2 igual a 0, beta 3 menos beta 4 igual a 0. Y cualquier sistema de ecuaciones como este se puede escribir de forma matricial. En este caso, construyendo esta matriz, donde están los coeficientes, note que aquí está beta 0, porque vamos a hacer la multiplicación por el vector. Aquí está beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Hay una columna, perdón, por cada uno de los parámetros, ¿cierto? Entonces aquí está el intercepto. Vamos a ponerlo aquí encima para que lo veamos. Beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Bueno, entonces, de la hipótesis anterior, mire que beta 1 está acompañado de 1 y beta 2 está acompañado de menos 1. Eso es lo que aparece acá. Beta 1 es 1 el coeficiente y beta 2 es menos 1. Todo lo demás es 0. Y en la segunda ecuación solo aparecen beta 3 y beta 4. Beta 3 con 1 y beta 4 con menos 1. Entonces volvemos acá. Beta 3 con 1, beta 4 con menos 1. Todo lo demás, 0. Y bueno, si yo multiplico esta matriz por este vector, voy a llegar a las dos ecuaciones anteriores. Pero eso debe estar igualado a un vector nulo, en este caso, de dos ceros, que son los dos ceros que están acá. Más o menos, la idea está clara. ¿Alguna duda? Ok. Y a esta matriz es la que nosotros llamamos matriz L. Este simplemente es el vector de parámetros y a esto lo vamos a llamar el vector 0. Entonces ahí está la prueba en la forma L por beta igual a 0, que es la prueba de hipótesis lineal general. Y L vale esto, es esta matriz. Note que esas dos filas son linealmente independientes. Cuando son dos es más fácil, porque sería escribir una fila como un múltiplo escalar de la otra. Y ustedes ven aquí que hay un encuentro de 0 con 1 o de 1 con 0, que uno no puede multiplicar a 0 por ningún número y le dé 1. O sea, esto es imposible. O sea, esta fila es linealmente independiente de la de arriba. Este 1 nunca se puede escribir como 0 por un escalar. ¿Sí? Lo mismo ocurre si comparamos al contrario. Aquí tenemos un 0, 1
Y este 0, por más que yo lo multiplique por cualquier constante, nunca va a llegar a 1. ¿Estamos? Ok. Entonces las dos filas son linealmente independientes, entonces R vale 2. Ahí está la explicación. Sigamos. El modelo reducido en este caso es, pues, si yo reemplazo H0 que me dice beta 1 es igual a beta 2 y beta 3 es igual a beta 4, en el modelo completo, voy a hacerlo por aquí, vamos a ver si me da. Entonces, bueno, aquí ya aparece, pero bueno, yo quiero ver el resultado por pasos. Entonces, Y es igual a beta 0 más beta 1, X1 más beta 2, X2 más beta 3, X3 más beta 4, X4. Bueno, y el error. Me dice la hipótesis, beta 1 es igual a beta 2. Entonces, yo puedo reemplazar a beta 1 por beta 2 o a beta 2 por beta 1. Tomemos el segundo camino. Entonces, este señor que está aquí, lo reemplazamos por beta 1. Da lo mismo si lo hago por un lado o por el otro. Y en el caso de del segundo componente de H0 dice que beta 3 es igual a beta 4. Entonces reemplacemos a beta 4 por beta 3. Entonces cuando ya reemplazo, quito este y quito este y reemplazo por beta 1 y por beta 3, entonces me va a quedar un factor común. Beta 1, factor común de X1 más X2. Y esa suma de esas dos variables la puedo llamar como X1, 2. Lo importante es que eso es una nueva predictora, no es la misma que había originalmente, porque esta es la suma de 2. Lo mismo pasa con beta 3, queda factor común de X3 más X4. Y esas dos variables sumadas las llamo X34. La pregunta, ¿cuántos grados de libertad tiene la suma de cuadrados del error del modelo reducido? Aquí está, ¿no? Miren que aquí solamente quedaron 3 parámetros, beta 0, beta 1 y beta 3. Si hubiera hecho lo contrario, hubiera llegado a lo mismo. O sea, hubiera llegado solamente que aquí hubiera aparecido beta 2 y aquí hubiera aparecido beta 4, pero siguen siendo 3 parámetros. De manera que los grados de libertad de la suma de cuadrados del error es n-3. Y la suma de cuadrados de la hipótesis se calcula como la suma de cuadrados del error del modelo reducido, que es esta que acabamos de hallar, menos la suma de cuadrados del error del modelo completo. Y en grados de libertad sería n-3 y n menos modelo completo. Tendría 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, n-5. Entonces la n se cancela, me queda menos 3 más 5, y eso es 2. Que es exactamente lo mismo que habíamos dicho antes. Es el número de filas linealmente independientes. Entonces tenemos esos 2 grados de libertad. El cuadrado medio de la hipótesis es la suma de cuadrados de la hipótesis dividido por 2. Y el estadístico de prueba tiene esta forma. Suma de cuadrados de la hipótesis dividido por 2. Bueno.
Observe que en el denominador se encuentra el cuadrado medio del modelo completo. Siempre está el modelo completo en el denominador, que tiene n-5 grados de libertad, bajo H0 y los supuestos sobre los errores. Ese estadístico de prueba distribuye como una F con 2, en este caso, y n-5 grados de libertad, y se rechaza H0 para valores grandes de este estadístico. Esto es lo mismo que si el valor P es pequeño. Entonces, el criterio se puede completar simplemente comparando F0 con el valor crítico o comparando el valor P con el alfa. Ok. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Bueno, entonces, ¿por qué es una prueba de hipótesis lineal general? En las pruebas de sumas de cuadrados extra y en las pruebas de coeficientes individuales, solamente pudimos, en sumas de cuadrados extra, probar la significancia de un subconjunto. Y en las pruebas de hipótesis para parámetros individuales, comparar ya sea contra 0 o contra un valor distinto de 0. Ok, pero en esas pruebas no podemos incluir en la hipótesis nula igualdades entre coeficientes. Eso es lo que hace que este procedimiento sea más general, y es poder incluir igualdades entre coeficientes. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bueno. Podemos dejar ahí. Yo aquí lo que les voy a mostrar más o menos lo que sigue son ejemplos, ¿cierto? Aquí tenemos significancia de dos parámetros simultánea y una igualdad de dos parámetros. Entonces aquí podemos escribir beta 1 igual a 0. Perdón, acá abajo. Beta 1 igual a 0. Beta 2 igual a 0. Beta 3 menos beta 4 igual a 0. El sistema en este caso es de 3 ecuaciones, que son estas 3. 1, 2 y 3. Y se pueden escribir de esta forma en esta matriz. Aquí tenemos la matriz. Aquí tenemos el modelo reducido. Y aquí tenemos la expresión para el estadístico de prueba. Y cómo se define la suerte de la hipótesis nula. O sea, si se rechaza o no se rechaza. Bueno, aquí hay una demostracióncita, y es que la prueba de significancia del modelo también se puede trabajar utilizando la prueba de hipótesis lineal general. Recuerde que esa prueba de hipótesis prueba la significancia de todos los parámetros excepto beta 0. Esto se puede escribir como cada uno igual a 0 y se puede armar esta matricita. Bueno, aquí hay unos detallitos que quiero que lean, y es que el modelo reducido es solamente beta 0. Es este modelo reducido que está acá. Y que se puede demostrar que la suma de cuadrados del error para el modelo que solamente tiene a beta 0 es simplemente la suma de cuadrados totales, de manera que al hacer el cálculo de la suma de cuadrados de la hipótesis, se llega a que esa suma de cuadrados de la hipótesis es la suma de cuadrados de la regresión del modelo completo. Esto es interesante porque nos lleva a la misma prueba de la tabla NOVA. Y bueno, ahí está todo el detalle. También se puede comprobar que una prueba de significancia individual o para un subconjunto de coeficientes son casos particulares de la prueba de hipótesis lineal general. Nosotros en este curso solo vamos a establecer la prueba como L por beta igual a 0.
pero se puede generalizar un poco más haciendo que ese vector 0 se cambie por un vector real, ¿sí? Donde C es un vector de constantes arbitrario. Eso no lo vamos a tocar en este curso, pero se puede hacer. Entonces, para que lo tengan presente, si de pronto en algún punto aplicando estas metodologías necesitan hacer una prueba de hipótesis que no compare con 0, pues ya saben que aquí hay una opción. Bueno, listo, eso es todo lo que tenía para mostrarle el día de hoy. No sé si hay alguna duda acerca de lo que hemos visto. Bueno, ¿qué vamos a hacer el jueves? Profe, Hola, yo tengo una pequeña Yelitza. duda. Cuéntame. No se hace intervalos de confianza ni ninguna prueba para B sub 0. Sí, de hecho los intervalos de confianza para beta ceros fueron definidos en general para todos los parámetros individuales. Se puede hacer para beta cero, no hay problema. Y la prueba de hipótesis también se puede hacer, pero para no enredarse uno mucho, utilizando la tabla de parámetros estimados. Ahí está la prueba T. La prueba F es un poquito compleja en el sentido conceptual, porque sería el separar la importancia de beta cero, dado que están todos los otros parámetros. Y un modelo que no tenga intercepto, pues realmente no vamos a tener como calcular, digamos, la suma de cuadrados del error. Entonces se complica un poquito. Pero se puede hacer un poquito más complejo. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? El jueves vamos a hacer una práctica. Y vamos a hacer estimación, vamos a hacer pruebas de hipótesis, de subconjuntos, de parámetros individuales. Quizás planteemos alguna prueba de hipótesis lineal general. Entonces, la idea es colocar esto en práctica, ¿cierto? Y cómo se resuelve a través del software estadístico R. Muy parecido a lo que se va a evaluar, digamos, en el segundo examen. Entonces, la invitación es para el jueves, colocar todos estos conceptos que hemos visto en práctica. Y bueno, si tienen dudas de lo que se resolvió aquí más adelante, pues recuerden que tenemos en la tarde asesoría, ¿cierto? De 5 a 7. ¿Alguna duda, muchachos? Repito, es mejor que pregunten ahora. Bueno, antes de culminar, les recuerdo que deben de formalizar los equipos de trabajo. Ya tengo muchos correos con equipos formados. Voy a armar un archivito en Excel con los grupos de trabajo para publicarlo en Moodle y que ustedes puedan revisar que todo esté bien, de manera que podamos culminar con la conformación de los equipos. Y bueno, ya con el material que tenemos podemos colocar el trabajo por ahí al final de esta semana. Entonces, esa sería la idea. Los que faltan por equipo, por favor, se pueden ahí comunicar por chat o algo, a ver qué equipo le hace falta a alguien. Si necesitan actualizar un equipo, pues simplemente me envían un nuevo correo donde me actualicen la información. Yo de todas maneras voy mirando en el orden de llegada a los correos y voy actualizando toda la información. Entonces, los dejo ahí para que de pronto los que no tengan equipo pues puedan organizarlo. Muchas gracias por la atención y nos vemos ya sea en la tarde en asesoría o el jueves en clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe.